Molt bona nit, benvinguts a Línia 9. D'aquí a 2 hores i mitja s'iniciarà la jornada de vaga general convocada pels sindicats a Catalunya i Espanya. Vist el que hem vist durant la negociació dels serveis mínims entre l'administració i els representants dels treballadors, dona una mica la sensació que la convocatòria encaixa en el llibre de ruta de gairebé tothom, que gairebé tothom saber representar el seu paper en aquesta funció, excepte els treballadors que, difícilment, segurament, podran capgirar unes condicions laborals fruits d'una reforma que ve donada de més enllà de casa nostra. Tenim uns sindicats a l'alçada dels canvis socials i econòmics. Què pot canviar si la convocatòria és un èxit? Què pot canviar el fracàs? Per altra banda, diversos sondeigs aquests caps de setmana venen a coincidir amb la impressió generalitzada. A Catalunya l'esquerra retrocedeix, Convergència i Unió ara per ara no té prou força per governar el seu aire i l'independentisme serà present mitjançant amb més d'una veu. Quina és en general l'opinió que els hi mereix, hem parlat en diversos dies, però quina impressió, quina valoració es fa a 2 hores y escaig de iniciarse la vaga? Primero hay que poner el escenario de la huelga donde le corresponde. Esta fue una huelga preventiva que se convocó antes de conocer el resultado de la reforma laboral y se convocó exclusivamente por la reforma laboral. Ahora es como aquello de los 80 por hora. Empezamos con el tema de la contaminación y después fue por la seguridad. A medida de que las propuestas por las cuales se convocó la huelga están quedando, son insuficientes a todas luces, se están añadiendo cosas. Porque los motivos de la huelga general eran la reforma laboral que todavía no se había aprobado. Esa es la realidad. Se convocó una huelga sin conocer los extremos de la reforma laboral, que ha aprobado definitivamente el Congreso. Punto número 1. Punto número 2. Estos sindicatos, durante 3 años, ¿no han visto ninguna oportunidad mejor para hacer una huelga general que ahora? Unos sindicatos que hicieron seguidismo de la política económica del gobierno, que no dijeron nada, que no convocaron una huelga general después del mayor recorte de derechos sociales que ha vivido este país en democracia. Solo convocaron una huelga general cuando vieron recortados no los derechos de los trabajadores, sino su posición dentro del tablero político de este país. Porque habría que recordarle a los sindicatos que su función es defender a los trabajadores, pero a todos. A los que tienen trabajo fijo, a los que tienen trabajo temporal y a los que no tienen trabajo, sobre todo a estos. Porque es muy bonito perpetuar un modelo laboral donde hay unos trabajadores con contrato fijo y tenemos un porcentaje el más elevado de Europa con ciudadanos con trabajos eventuales, con salarios por debajo prácticamente del umbral de necesidad básica, y que ese modelo era perfecto. Un modelo que, recordemos, ha provocado que este país tenga el doble de desempleo que la media europea. Entonces, ¿era necesaria una reforma? Sí. ¿Ha sido la mejor reforma? Pues no lo sé, pero la voluntad popular del conjunto de los ciudadanos de España se sustancia en el Congreso de los Diputados. Y entonces, evidentemente que existe el derecho a la huelga reconocido por la Constitución. Y es un derecho, y finalizo, es un derecho de los sindicatos el convocarlo y articular a los trabajadores para reclamar lo que consideran que es justo. Pero recordemos, y finalizo, la soberanía popular radica en el Congreso de los Diputados. Y en una situación de crisis como la que vivimos, poner en cuestión aquello que se ha aprobado por la mayoría de los representantes políticos en el Congreso y hacer un choque de legitimidades para cambiar una política de la cual depende la credibilidad de España en los mercados exteriores, pues yo creo que habría que como mínimo tener un poco de cuidado y sobre todo ser prudentes a la hora de convocar una cosa que es el último extremo, que és una huelga general. Senyor Blasi. En primer lloc, jo crec que com a estat espanyol no està molt acostumat a vagues generals. I en qualsevol cas el que no està molt acostumat és que les vagues generals se'ls hi facin a governs de Partit Socialista. Per tant, jo que quedi clar, la vaga es fa contra unes polítiques governamentals i en aquest cas d'un govern encapçalat pel senyor Zapatero. Però a mi em sembla que aquesta vaga general és una autèntica farsa. És una farsa perquè qui els convoca, qui la convoquen, no s'ho creu. I no s'ho creuen i han esperat el moment segurament menys apropiat i d'una forma que, sota el meu punt de vista, no té credibilitat. És el primer cop a la història, com a mínim d'Espanya, jo no sé si la resta de països industrialitzats també, que es convoca una vaga a 3 o 4 mesos vista, amb unes vacances per al mig, i quan la reforma ja està aprovada. Les vagues són per intentar influir, per intentar forçar el govern a canviar les polítiques. No es convoquen 3 mesos després quan la llei ja s'ha aprovat. Qui pensi que la vaga de demà és una farsa s'equivoca o vol enganyar.
Demà és una jornada reivindicativa en què els treballadors d'aquest país tenen la possibilitat de reivindicar i de lluitar pels seus interessos, i ho faran així molts treballadors d'aquest país. Una majoria, no ho sé. Creu que serà un èxit? Jo penso que sí. O serà més estratègic? Jo penso que demà hi ha molt a contracor, és a dir, jo demà no faria vaga, si pogués fer, no ho faria. No crec que hi ha motius per fer vaga, com a mínim no hi ha, la reforma laboral no és un motiu per fer vaga. Sigui un èxit la vaga, que jo penso que tindrà una certa rellevància, o sigui un fracàs, el dia següent tindran que negociar. El govern i els sindicats de treballadors tindran que continuar negociant, com porten un any negociant. I les últimes paraules del president Zapatero van en aquesta direcció. I les últimes paraules que ha dit el representant dels sindicats de treballadors van en aquesta direcció. Farem una vaga general, d'acord. Ens direm de tot, d'acord, però al final hi ha una situació de crisi econòmica molt rotunda que els treballadors i treballadors d'aquest país, i sobretot els aturats d'aquest país, tindran que fer alguna cosa. El representant del PP deia, i què han fet els sindicats pels aturats d'aquest país? Home, els sindicats, com a representants dels treballadors, segons la Constitució, que vostè sempre invoca i tal, no tenen l'obligació... Representen els treballadors d'aquest país. Si donaré la raó amb una cosa, ben segur que l'endemà, és a dir, que d'aquí unes 26 hores hauran de començar unes negociacions fervents entre el govern i els sindicats, els representants dels treballadors. Però què negociaran? No. Jo ja no parlo de què negociaran. Parlaré de quins seran els interlocutors, perquè el primer que hauran substituït serà el senyor Celestino Corbacho. És a dir, un primer pas, efectivament, una víctima preventiva d'una vaga que no sabrem si tindrà èxit o no tindrà èxit. En qualsevol cas, també té la seva gràcia... Bueno, això ja igual després ho hem de comentar. En qualsevol cas, no deixa tenir la seva gràcia aquest doble sentiment que té el Partit Socialista de entenem la vaga, no la recolzem, però volem el treball, no volem el treball, i escolti'm, la vaga l'estan fent contra les seves polítiques, amb abstencions o sense abstencions, però polítiques socialistes que no estan ben acceptades. I aquí hi ha un criteri bàsic, i és, davant d'una crisi, perquè al final també ens remetem a les crisis, a les valoracions internacionals, etc. Davant d'una crisi tots ens hem d'apretar el cinturó. El 29 demà la vaga és un èxit. Què passa el 30? Un èxit consensuat, és a dir, allò... Participació important. Sí, i el 100% no... Ni el 100% treballarà, ni el 100%... Això està clar. Però si el dia 30 el titular és hi va haver vaga, quina situació es planteja? Voy a repetir, esto es una cuestión de responsabilidad y de legitimidad. El Gobierno de España y el Congreso de los Diputados tiene toda la legitimidad para aprobar aquello que crea que es conveniente para el futuro económico de nuestro país. Los sindicatos, nadie está negando su legitimidad a la hora de convocar una huelga general. Lo que estamos hablando es cuál es su representatividad en todo caso. Pero no su legitimidad. Es que a veces abrimos falsos debates para ocultar los problemas de fondo sobre esta huelga. El Gobierno, bajo su responsabilidad, determinó que era imprescindible hacer una reforma de nuestro actual modelo laboral. Y lo estimó así tarde, mal probablemente, de una forma insuficiente, sin llegar a un acuerdo, un gran acuerdo con el resto de fuerzas políticas y, desgraciadamente, no pudiendo llegar a un acuerdo con las fuerzas sindicales y patronales. Pero es que el representante del pueblo español es el Gobierno de España y es el que tiene que asumir su responsabilidad. Lo que pasa es que uno no puede ser prisionero de sus contradicciones. Bueno, el Congreso. Sí, pero al final quien determina, quien ejecuta, es el Ejecutivo. Y tiene que asumir sus responsabilidades y no ser prisionero de sus contradicciones. Porque yo escucho al representante del Partido Socialista Español, del Partido de Socialistas de Cataluña, ese partido que no es el mismo, depende. Y yo, sinceramente, no parece que sea representante del Gobierno de España, que es en definitiva quien ha aprobado esto y quien lo va a ejecutar. Y yo, sinceramente, si fuera ese representante, intentaría argumentar por qué se ha tomado esa decisión. Porque yo estoy convencido que a nadie le gusta modificar condiciones laborales. En todo caso, si hay unos beneficios sociales, unos acuerdos que proporcionaban, o un despido improcedente, 45 días, ahora lo buscamos a 30. Yo estoy convencido que a nadie le gusta aplicar eso. Pero sería bueno que reflexionásemos de que nuestro modelo laboral de 140 países del mundo está en el número 136 del menos flexible. De verdad, y yo no sé si nos parecemos a Marruecos, Alemania ni en broma. Y si usted conoce un poco el modo laboral, desde luego que no nos parecemos ni en broma. Y a lo mejor por eso los alemanes tienen un 8% de desempleo. Y finalizo, por favor.
y España el 20%. Lo que quiero decir es que cuando algo no funciona hay que cambiarlo. Y que hay que cambiarlo cuando tenemos 5 millones de personas que carecen de empleo. Es una responsabilidad y una obligación de nuestros gobernantes, de los agentes sociales y de los partidos políticos intentar corregir eso. Y finalizo. Però contesti, si la vaga és un èxit, el gobierno, el govern què ha de fer? El gobierno, si es responsable, pensando que ha hecho lo correcto, no tiene que modificar esa ley. En todo caso, tendrá que modificar algunos aspectos puntuales y marginales. Pero cuando uno aprueba una ley, se supone que la aprueba pensando que es la mejor posible. ¿O qué pasa? Que después, que en función de una movilización en la calle, uno la cambia. No puede uno gobernar en función de las presiones sociales i no puede governar en funció de les pressions mediàtiques. Però històricament el resultat de les vagues generals d'èxit sí que han portat... Eren previos a l'aprovació. Si la vaga és un èxit, què passa el dia 30? És a dir, demà passat. Passarà, tant sigui un èxit com un fracàs, el que tingui que passar ja ho han pactat els sindicats i el Zapatero. Jo quan sento les explicacions i quan sento les argumentacions del representant del Partit Socialista dic és que aquestes persones creuen de debò, els estan enganyant, a veure si ens donem compte d'una vegada. I una miqueta de responsabilitat. Jo estic d'acord amb... La gent del PP sap perfectament que no se pot mentir. I que si tu dius que l'atemptat de l'11M ho va fer l'ETA, l'acabes pagant. O sigui, el govern que menteix l'acaba pagant. Això és evident. Per tant, jo sí que, quan deia el representant de Convergència, aquesta és una vaga que es fa en contra dels socialistes. Molt bé. Del govern. Del govern socialista. Perfecte, sí. Jo estic convençut també que molta de la gent que farà vaga és socialista i continuarà sent socialista. El senyor Felipe González ahir, a la jornada, no ho dic perquè ve molt al cas, a la jornada sobre el lideratge de SADE hi havia el senyor Felipe González, hi havia el conseller de Finances, el senyor Castells, hi havia el senyor Jordi Pujol, és a dir, hi havia... Va dir el senyor Felipe González diverses coses, que jo crec que algunes venen al cas. Per exemple, des de 1995, moltes estructures fonamentals no han canviat. Se faria. Passem per una fantàstica crisi de lideratges. Patirem una segona crisi financera derivada de l'elevat preu dels interessos que s'estan pagant pel deute. I acaba amb una de més fatal. Hi ha el perill d'una situació a la japonesa, és a dir, una crisi que es prolongui durant 16 anys. Pues me lo creo bastante, y me lo creo porque es capaz de hacer un análisis que no dependa de los factores electorales, y hace un análisis... Sí, no olvidem el context, era un fòrum... Sí, pero es que lo que dice el presidente Felipe González, presidente, porque sigue siendo presidente, es una evidencia. La pregunta es, ¿qué de los tres elementos que señala es el más grave? Hombre, la crisis de liderazgo es una evidencia, no solo en España, es en el contexto internacional. En general ha habido un descenso de la potencia, de la capacidad de liderar sus países y los proyectos de la Unión Europea por parte de los representantes políticos muy constatable, y es una evidencia. Mires donde mires, la talla de los políticos que dirigen ahora mismo los países en Europa e incluso Estados Unidos es inferior a lo que tenían hace unos años, es una evidencia. Es una crisis generalizada. El tema de la segunda crisis financiera, pues es probable porque España tiene unos compromisos de deuda que son muy difícilmente asumibles si no es capaz de generar riqueza y de invertir esta situación. Y después el peligro de la japonesa, del estancamiento económico, pero con una diferencia respecto a Japón. Que en Japón tienen un 6% de desempleo y en España un 20%. Entonces, la situación de estancamiento económico que ha habido en Japón, producido también por una situación de burbuja inmobiliaria en su momento, siempre ha sido y nunca ha excedido el 8% de desempleo. Evidentemente, el coste que tiene para un país a nivel de prestación de servicios sociales, el tener el doble de la población activa que Japón en situación de desempleo, es terrible para las arcas públicas. Recordemos que en España, si no se crece en torno al 2,5%, no se comienza a crear empleo. O sea, por lo tanto, esas afirmaciones del exministro, yo llamo ya exministro a Corbacho, porque no es un ministro en funciones, es un ministro en excedencia. Es una excedencia. El ministro que tendría que estar más activamente trabajando por intentar sacar a este país de la situación que vive, está en excedencia, está en campaña electoral. Bueno, pues cuando el señor Corbacho o la señora Salgado dicen eso, no se lo creen. Y no se lo creen porque solo hay que mirar cuál es los presupuestos generales del Estado que tienen previstos y cuál es el nivel de crecimiento que tienen para el país.
Y con esos niveles de crecimiento no se crea empleo neto. No se puede engañar a los ciudadanos. No se puede engañar a los ciudadanos. Hay que decirles cuáles son las medidas que hay que adoptar, pero desde luego no se les debe mentir.